Hola, 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 hola a todos. De nuevo por aquí. Bienvenidos al episodio número 38 de Salvados por la Palabra. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que muchos tenemos en la cabeza, pero que no lo sabemos. Y es, Dios está con nosotros aunque no lo sintamos. Pues yo sé que muchas veces, muchos de nosotros nos vemos en situaciones que a veces todo se vuelve muy monótono, ¿verdad? De pronto la primera vez que tuvimos ese primer encuentro con el Señor, esa etapa de emoción, ¿verdad? Veíamos un milagro en cada cosa y todo está bien porque es verdad, el Señor se manifiesta en tu vida de manera poderosa. Y a lo que va pasando el tiempo, de pronto vemos que este tipo de manifestaciones ya no están y nuestra vida pues vuelve a la normalidad y de pronto pensamos que el Señor nos dejó, como que nos olvidó o como que hasta ahí nos llegó la cosa. Pero mediante el estudio de hoy vamos a ver que no es así, que aunque nosotros no sintamos al Espíritu Santo, no sintamos la presencia del Señor, Él siempre está ahí. Recordemos que los seres humanos nos dejamos llevar muchísimo por nuestros sentimientos, pero también la palabra dice, el corazón es engañoso, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de lo que se trata todo esto. Y es que nosotros sabemos que la ausencia de una sensación no significa la ausencia de Dios. Vamos a poner este tiempo en manos de Jesús antes de empezar este estudio. Si es posible, cerramos los ojos donde estemos y decimos: Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por este tiempo que tenemos para compartir contigo. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos enseñas que tú estás aquí, Padre. Aunque no te sintamos, aunque a veces pensemos que nos has olvidado, Señor, tú sigues aquí y lo declaramos en esta mañana. Padre, ponemos en tus manos este estudio bíblico para que seas tú dándonos entendimiento, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar. Vemos que Dios puede estar presente aun cuando no lo vemos, cuando no lo entendemos y, por supuesto, cuando no sentimos su compañía. ¿Qué nos dice Salmo 139 del 7 al 10? Voy a leer la versión de Nueva Traducción Viviente que dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Vemos que aquí se hace énfasis en la palabra jamás, jamás. Hay que poner mucha atención cuando en la Biblia se hace énfasis, cuando se repite una palabra, es cuando Dios quiere que tengamos algo muy claro, quiere que resaltar esa palabra para que la entendamos. Y es que dice jamás, jamás, jamás podría escaparme de tu espíritu. Entonces aquí nos está diciendo el Señor nunca, o sea, ni por más que suba a los cielos, ni vaya hasta la tumba, Él nunca se va a separar de nosotros. Este salmo fue escrito por el rey David. Y claramente aquí él no nos está diciendo, si siento a Dios, ahí estás tú. No, dice, allí estás tú. Aunque no lo sienta, nos hace entender que aunque nosotros no estemos conscientes de la presencia de Dios, ahí está Él. Porque la presencia de Dios no depende de nuestro estado emocional. Eso lo tenemos que tener muy claro. Les cuento que hace un par de días una amiga me compartió un video de un chico que no creía, pero que él decía en su video: voy a empezar a obedecer los mandamientos de Dios, o sea, voy a empezar a realizarlos, ¿verdad? De manera consciente, voy a leer la palabra, es decir, la Biblia, y a orar voluntariamente durante un periodo de tiempo para ver si realmente Dios existe. Claramente, pues, él era una persona atea, vemos que
que él estaba poniendo a prueba la existencia de Dios. Bueno, el chico hizo estas cosas y este fue el video que él grabó en el día 1. Ahora, después también está el video que cuando ya han pasado 2 meses de este, entre comillas, experimento que estaba haciendo él, y vemos una persona completamente rendida a los pies de Dios. O sea, él es una persona que dice con lágrimas en los ojos, esto es real. Y él dice, ahora entiendo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por todos nosotros. Cómo el Espíritu Santo hace su obra en nosotros cuando lo llamamos. Él dice, yo tenía 8 años luchando contra la nicotina y esa esclavitud se fue. Antes tenía pesadillas que me despertaban a la mitad de la noche y ahora se fueron. Experimenté el temor a Dios, pero sobre todo el temor a estar lejos de Dios. Entonces vemos a una persona completamente transformada. Él dijo, en cierto punto debes tomar esa decisión. Es una decisión que debes tomar todos los días. ¿Lo vas a atribuir a algo o vas a dejar que el Espíritu Santo entre en tu corazón y sea algo más grande que tú? Entonces vemos que él hace énfasis en que dice, nosotros debemos tomar esa decisión todos los días. Aquí vemos voluntad. O sea, muchas veces nosotros pensamos que que ya aceptamos a Jesús, ¿verdad? Porque ya nos bautizamos. Chévere, ya podemos seguir nuestra vida normal, ya el Espíritu Santo, se sobreentiende que Él está ahí, no oramos, no leemos la palabra, pero se sobreentiende que Él está ahí. Y bueno, es claro que nosotros tenemos que seguir voluntariamente buscar a Cristo todos los días. Leer la palabra todos los días, orar todos los días, porque es una relación que se construye con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos crecer espiritualmente y leer la Biblia una vez al mes. O sea, es imposible. Y está bueno escuchar prédicas también, pero es muy importante tener esa conexión con la palabra todos los días. Y como vemos, esta persona, pues es un caso real, o sea, una persona que no creía, que estaba poniendo a prueba la existencia de Dios y él voluntariamente lo buscó. Vemos que si buscamos a Dios, si tocamos su puerta, Él entra a cenar con nosotros. Entonces, es muy, muy, muy importante que nosotros recordemos que la búsqueda es algo voluntario, que no tenemos precisamente que sentirlo, que tener una experiencia sobrenatural todos los días, algo súper, o sea, nosotros tenemos que buscar voluntariamente, sea cual sea nuestra situación. Y vemos que la palabra nos da seguridad, no solamente con nuestro presente, sino también con nuestro futuro. Dios sabe que las personas pasamos preocupadas, ¿verdad? Por lo que nos depara el futuro. Siempre estamos pensando cómo nos irá financieramente, sentimentalmente, qué pasará con nuestra salud en el futuro, ¿verdad? Y por eso la palabra también nos dice en Deuteronomio 31:8, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor irá personalmente delante de ti. Él estará contigo. No te fallará ni te abandonará. Entonces vemos cómo el Señor nos da seguridad también para nuestro futuro. O sea, es increíble, es tan completo. O sea, no solamente en el presente nosotros sabemos, Él nos está reforzando que está con nosotros, pero también nos dice en el futuro, o sea, no tengas miedo, no te desanimes. El Señor irá personalmente delante de ti. Él va a preparar nuestro camino. No nos fallará, no nos abandonará. Él nos está recordando que Él está también ya preparando lo que nos espera en el futuro. Pasa que esto que estamos leyendo aquí es una promesa, algo que se va a cumplir sí o sí. Recordemos también lo que Mateo dijo en Mateo 28:20, cuando nos dice aquí está la versión de Nueva Traducción Viviente, enséñenles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado.
Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Aquí vemos que también Jesús nos está diciendo lo mismo que habíamos leído en Deuteronomio. Entonces, no son palabras vanas de superación, ¿verdad? Como nosotros decimos, bueno, sí, Diosito siempre está aquí. No, está en la palabra. Dios está haciendo una promesa. Siempre voy a estar contigo. Él tampoco dice, estaré con ustedes cuando me sientan. No, dice, estoy con ustedes siempre. Hay una historia que se enlaza súper bien para que podamos entender mejor toda esta situación. Y es la historia de los discípulos que iban camino a Emaús. Esta historia la pueden encontrar en Lucas 24, los versículos del 13 al 35. Pero bueno, ahorita vamos a hacer un resumen para hablar un poquito de qué se trata, ¿no? Estos dos discípulos iban camino hacia un pueblo llamado Emaús, después de la muerte de Jesús, de la crucifixión, ¿verdad? Ellos estaban súper tristes, estaban confundidos, estaban decepcionados. Habían creído que Jesús era el Mesías, pero ahora lo habían visto morir y era como que, ¿qué pasó? O sea, recuerden que en esa época las personas que seguían a Jesús decían, este es el Salvador de Israel. Y ellos se imaginaban, como todos los seres humanos nos imaginábamos de pronto un Salvador que ganaba a todo el mundo en la batalla y que se enfrentaba y que, no sé, tenía un gran castillo, un reino gigante. Pero recordemos que Jesús nos vino a dar otro mensaje de salvación, otro mensaje de reinado, ¿verdad? Entonces ellos estaban súper confundidos, lo habían visto morir de la peor manera en la cruz. Y entonces pasó algo. Jesús se acerca y comienza a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocen. Entonces ese detalle es muy interesante porque ellos no sabían que estaban caminando con Jesús y ellos le empezaron a comentar, no, de hecho Jesús les dijo que, o sea, ¿qué les pasa? Que es como diciendo, ¿de qué están hablando? O sea, como queriendo acercarse a su conversación, ¿verdad? Y los otros se lo quedan viendo y le dicen, pero ¿cómo? Es que tú no sabes lo que ha pasado con Jesús el Nazareno, o sea, todo el mundo sabe lo que pasó, ¿cómo es que tú eres el único que no sabe? O sea, que vives abajo de una roca. Y ahí le empezaron a contar, ¿verdad? Lo que pasó con Jesús, que era el Salvador, el Mesías, y que murió crucificado. Entonces Jesús les empezó a compartir la palabra en ese momento, ¿verdad? Les empezó a decir, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Pues bueno, Jesús les empezó a hablar de las profecías, les empezó a recordar lo que dicen las Escrituras. Entonces, pues bien, a lo que ya Jesús se iba a retirar, ¿verdad? Porque ya ellos se iban a quedar en el lugar donde llegaron. Ellos le dicen, no, ¿sabes qué? Quédate con nosotros, mira que ya se acerca la noche, mañana puedes seguir tu camino. Entonces Jesús pues se quedó con ellos y cenó con ellos. Al momento de partir el pan, antes de cenar, Él dio las gracias, bendijo los alimentos y ahí fue cuando esos dos discípulos se dieron cuenta de que estaban comiendo con el mismísimo Jesús y que habían pasado horas hablando con el mismísimo Jesús de camino. Y ahí fue cuando entre ellos dos, bueno, ahí Jesús desaparece, ¿verdad? Pero ellos se dieron cuenta de lo que había pasado y se quedaron como locos, se vieron el uno al otro y dijeron, brother, todo este tiempo estuvimos con Jesús y no nos dimos cuenta, pero te diste cuenta que cuando Él hablaba, cómo ardía tu corazón. O sea, esa era como la señal más grande que ellos tuvieron. Y bueno, en ese momento se fueron a decirles a los demás discípulos lo que habían visto, ¿verdad? Entonces, vemos que ellos no se habían dado cuenta cuando estaban caminando con Jesús, pero Jesús estaba ahí. Y este es un aprendizaje muy importante que podemos ligar con lo que estamos estudiando en este momento. Los discípulos no tenían idea que estaban caminando con Jesús, estaban conversando con Él, estaban recibiendo la palabra de Él y nunca lo supieron hasta el final. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros todos los días.
no nos damos cuenta que la presencia de Jesús ya está con nosotros, está caminando con nosotros. Y de pronto recién al final, recién vemos para atrás y decimos, oye, ¿verdad? ¿No? La verdad es que me pudo haber pasado algo muy malo en ese momento, pero ahora me doy cuenta que Jesús estuvo ahí conmigo. Aunque yo me estaba quejando de esta situación como que era lo peor del mundo, ahora que ya la pasé, que ya la superé, veo para atrás y digo, brother, Jesús estuvo conmigo todo el tiempo. Todo eso pudo haber sido mucho peor si Jesús no hubiese tomado mi mano. De esta historia quiero que saquemos una frase central con la que nos podemos quedar, y es: Dios no deja de estar presente aun cuando dejamos de sentir su presencia. Y también de esta historia podemos sacar 3 puntos principales para nuestro aprendizaje personal, y es que nosotros podemos estar tristes y Dios seguir caminando con nosotros. Vemos que en el caso de los discípulos su tristeza no alejaba a Jesús. Jesús seguía con ellos. Punto número 2, nosotros podemos no reconocer a Dios y Él seguir estando ahí. En el caso de los discípulos vemos que ellos no pudieron verlo. Que ellos no pudieran verlo no significaba que Él no estuviera. Y el tercer punto, podemos mirar hacia atrás y descubrir que Dios estuvo presente todo el tiempo. ¿Verdad? Nosotros muchas veces entendemos la presencia de Dios después de atravesar la situación, no mientras la estamos viviendo. Entonces, chicos, ya nos estamos acercando al final de este estudio bíblico. Recuerden la frase con la que nos podemos quedar en esta semana, que es muy importante: Dios no deja de estar presente cuando dejamos de sentir su presencia. Entonces, para cerrar, vamos a hacer una oración. Espero que este pequeño estudio les haya servido de aprendizaje, les haya servido para conocer un poquito más, para caminar un paso más esta semana, así como me sirvió a mí también. Les cuento que este ha sido un tema que ya tenía varias semanas pensando en compartirles a ustedes, pero bueno, el día de hoy se dio la oportunidad. Así que vamos a hacer una oración antes de dejarlos con la pregunta de la semana. Y decimos: gracias, Señor, te agradecemos una vez más, Padre, porque esta palabra ha llegado a nosotros, por hacernos entender, Señor, que tú estás aquí. Que tú estás aquí, pase lo que pase. Señor, no permitas que nuestros sentimientos nos lleven a pensar lo contrario, Señor. Líbranos de esas ataduras de amargura, de resentimiento, Señor, de soledad, de tristeza, que de pronto nos están distrayendo, Señor, de tu presencia, y no podemos reconocer que tú estás aquí con nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, danos fuerzas para todos los días buscarte voluntariamente, Señor, porque tu palabra dice que ahí donde estemos orando, Señor, ahí donde estemos tocando tu puerta, Señor, tú vas a entrar, Tú vas a entrar y vas a cenar con nosotros. Tú vas a entrar, Señor, y nos vas a mostrar más de ti. Tú vas a entrar en nuestros corazones, en nuestros espíritus, Señor. Sabemos que tú nunca nos vas a abandonar, Señor, y lo declaramos en esta mañana una vez más, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos brindas, por todo lo que nos das, por toda la gracia, la salud, las bendiciones, Señor, por la familia. Padre, ponemos en tus manos esta nueva semana. Señor, no nos dejes. Te pedimos que tú estés al frente de nuestros planes, al frente de cada cosa que hagamos, Señor. La ponemos en tus manos. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, hemos ahorita sí llegado al final del episodio número 38 y les dejo la siguiente pregunta. ¿Has vivido alguna situación en la que, mirando hacia atrás, reconociste que Dios sí estaba contigo? Bueno, se las dejo ahí. Piensen, todos tenemos esa situación que en el momento en la que estábamos atravesando, decíamos: estamos solos, Dios se olvidó de mí, no escucha mis oraciones. Pero cuando ya la atravesamos, ya la superamos, vimos hacia atrás y dijimos: bueno,
Dios estuvo ahí todo el tiempo. Entonces piensen en esa situación y pues que los acompañe toda la semana para recordar que Dios está aquí, aunque nosotros digamos que no lo sentimos. Entonces, chicos, les agradezco por escuchar este episodio. No olviden compartirlo con más personas para que este canal así mismo pueda llegar a más oídos, podamos seguir compartiendo la palabra. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!